贝壳尼诺三季。Buenos días. Hoy quiero dar una pequeña pincelada cultural sobre una frase china, en realidad. Vale, me ha mandado un amigo el típico pergamino, no es necesariamente un pergamino, pero el típico colgante con caracteres chinos así escritos en vertical, que tiene una frase china. Claro, la he pasado por la IA para ver y no me ha dado el pinyin, entonces no sabría leer. Es algo como shita o no sé qué, no sé qué. Y que básicamente lo que significa es cuando las cosas te van bien, cuando estás con abundancia, todo como que está bien y todo funciona muy bien, tienes que estar alerta porque algo puede salir mal y entonces tienes que estar como prevenido. Y de hecho la traducción que me ha dado un poco aquí Claude es que tienes como que self-examine, ¿no? Como mirarte un poco a ti mismo. A ver, it's when the client begins. Vale. Claro, y entonces creo que tiene dos lecturas, como ambas muy interesantes, sobre un poco la cultura china, porque además mi mujer me lo ha confirmado que se usa un poco como para no ser feliz, o sea, ahora se usa un poco como para casi molestar a la gente. Mira, qué gracioso, porque el amigo que me lo ha mandado me dice que es algo así como tonto el que lo lea. Claro, no es así, pero claro, por eso es interesante, justamente, la diferencia cultural, ¿no? Aquí lo vemos como, es como, oye, si te van bien las cosas, preocúpate, ¿no? Porque te van a ir mal. Y sin embargo allí, una lectura relativamente, vamos, que hoy en día no me sorprende, porque la sociedad china es como muy... No es moral en el sentido de esto está bien y esto está mal, pero sí que es muy de que todo el mundo te está diciendo, es como muy hipocondríaca casi, es como muy preventiva, todo el rato, no, atento a lo que está mal, atento a lo que está mal, es como todo el rato prevenir. Y es como que casi está mal, pero ya te digo, ellos no son morales, pero como que no es inteligente o no lo hagas, básicamente es el mensaje global. Ser feliz, disfrutar de lo que tienes, aprovechar los buenos momentos. No, es como siempre hay que estar ojo a visor a todo lo que venga. Y entonces, bueno, por una parte, creo que es interesante, ¿no? Ver esa diferencia cultural. Y luego el extra cultural, que yo creo que es de donde viene originalmente esta frase, es que el taoísmo y la medicina china, que eso ya lo comentamos en el otro episodio de la medicina china, son muy de mirar las causas primarias de las cosas. Y de hecho en el yin y en el yang, el símbolo que conocemos todos como el yin y el yang, que en realidad es el símbolo del Tao, aunque es un símbolo moderno, ¿vale? Hay que decir, ese símbolo que todos conocemos como yin y yang, que es blanco y negro, en dos mitades, con los dos puntitos, con digamos, el punto de blanco dentro del negro y el punto de negro dentro del blanco, es un símbolo moderno. O sea, cuando los conceptos de yin y yang empezaron, que eso es hace... Diría que en torno a los... No llegaría a 3000 años, puede ser que de más lejos, pero seguro en torno al 500 al 700 a.C., que es la época de las 100 flores, que es esa época de las escuelas filosóficas, del confucianismo, del taoísmo, pero más el taoísmo filosófico, ¿no? Luego ya vino el religioso más tarde. Pero posiblemente, o sea, ahí, y si no, quizás incluso un poco más tarde, aunque luego las ideas esas se fueron asentando más hacia el año 2000, en la época Han y todo eso, ese tipo de conceptos no incluían esa imagen, porque esa imagen, si recuerdo bien, debe ser, no sé si del siglo XX o del siglo XIX, es bastante más reciente, es como mucho más reciente que las ideas, pero en cualquier caso capturan bien ese concepto, ¿vale? El puntito blanco dentro del negro y el negro dentro del blanco son como esa semilla de complementariedad, porque eso, mira, en una clase que tuve sobre no sé si era Li Ching exactamente o algo de, creo que sí que era Li Ching, comentaba que los opuestos naturales siempre se complementan y siempre se equilibran uno con el otro, y de hecho la naturaleza tiende a equilibrarlos, ¿no? Cuando, no me acuerdo de qué ejemplos eran, pero es como que, por ejemplo, el día y la noche, o tú tienes las horas de luz, máximo calor, y en el máximo calor es cuando ya empieza el movimiento de bajar. Es como si la segunda derivada, esto ya es muy ingenieril, la segunda derivada que indica la variación, en ese momento está en el cambio de signo, está como al máximo, está en negativo contrario. No sé si me explico bien, ¿sabes? El valor de luz del sol está en su máximo, pero sin embargo está en su momento de máxima reducción. Es cuanto más está bajando esa intensidad de luz y va poco a poco, bueno, hace como hay un pico y luego va a caer la noche, y luego igual, cuando estamos en la más absoluta oscuridad, es cuando ahí ha cambiado, de hecho no es el máximo. La segunda derivada ahí no estaría al máximo, sino que estaría ya cambiando de signo, empezando a acelerar
hasta que en el ocaso del amanecer, digamos que en los otros 2 puntos de un hipotético círculo, sería como el máximo, ¿no? Y empezaría como a frenar. Entonces, claro, sería como a frenar. No, a lo mejor sí que es un máximo contrario. Entonces, en el momento, no sé si me estáis siguiendo un poco. Imaginaos que tenemos una fuerza que hace traer luz y una fuerza que hace traer oscuridad, ¿no? Para la luz del día y la noche. Entonces, cuando el sol está amaneciendo, en ese momento tenemos mucha luz, pero ya está frenando, ya cada vez, digamos que tenemos inercia de toda esa velocidad que traíamos de traer luz desde el punto más oscuro a empezar a acercarnos hacia la luz, que al principio no se nota, sigue siendo de noche, no se nota, pero ya empieza a notarse, empieza a verse algo de claridad y luego ya llega un momento en que empieza a salir el sol y es como que empieza a crecer mucho la luz muy de golpe hasta que llegamos al mediodía, en el cual la luz parece que durante un tiempo parece que la luz es bastante estable, pero ahí estamos frenando ya de que la aceleración empieza a... Vamos, ya está decelerando, ya está en negativo la luz, pero todavía no se nota, está frenando hasta que en el mediodía llega a cero su velocidad y ya empieza como a descender la cantidad de luz, ¿no? Y entonces esa aceleración negativa, que es esa segunda derivada que digo, entonces empieza a bajar. Entonces, de alguna manera, tiene ese efecto un poco muelle en el cual, a partir del momento en el cual ya llega la luz, es cuando en realidad estamos empezando a frenar. Pero llevábamos mucha inercia de que desde la medianoche hasta la mañana estábamos acelerando la luz. Y entonces frenamos, empieza a frenar hasta que llega al máximo al mediodía y ya empieza a decelerar y empieza a bajar. Igual, y ya en cuanto cae la noche, digamos que empieza otra vez a frenar esa cantidad de oscuridad o a crecer la luz. Pero claro, como lleva mucha inercia hacia menos luz, hasta que llega la medianoche donde ya deja de seguir aumentando la noche y empieza a clarear el día, a llegar el día, pues es esa especie de juego de segunda derivada que se invierte constantemente con respecto al valor dominante. Es decir, cuando se hace de noche cuando justo cae la noche es cuando empieza realmente a tener una fuerza hacia el día y viceversa, va subiendo y bajando. Entonces, esa sería, creo, la comprensión del yin y el yang como dos fuerzas que generan un ciclo. Y generan un ciclo, por eso que te digo, la segunda derivada siempre está en signo opuesto a... ¿Estoy pensando a la primera o a la posición? A la posición, ¿ok? O sea, cuando hay luz, estamos aumentando la cantidad de noche, solo que al principio no se nota porque todavía llevamos mucha inercia y luego se empieza a notar porque empieza a bajar la cantidad de luz a medida que el sol cae. Y luego, en cuanto cae la noche, ya prácticamente en ese momento ya cambia de signo y empieza a crecer el día. Pero claro, todavía tenemos mucha inercia de tener noche, ¿no? Y sería ese bucle. Entonces, digamos que lo que decía esta mujer en la clase de I Ching es que las fuerzas naturales tienden a ese equilibrio, mientras que las fuerzas humanas, como la riqueza y la pobreza, decía ya el ejemplo, tienden a los extremos, no tienden a equilibrarse y no tienden a hacer ese ciclo de según me estoy alejando, tengo siempre la aceleración negativa. En este sentido no, en este sentido la aceleración siempre tiende hacia los extremos. Entonces, cuanto más me acerco al extremo, más, es decir, cuanto más rico soy, más capacidad de ser más rico soy, entonces más rápidamente me hago rico, ¿no? Es eso que dicen, por ejemplo, de que lo difícil son los primeros 100.000, porque tú con 100.000 euros es más fácil que consigas otros 10.000 que cuando tienes cero. Cuando estás empezando, ahorrar 10.000 euros es difícil. Mucho más difícil que cuando ya tienes 100.000. Y cuando tienes 1.000.000 ni te cuento. Tienes 1.000.000, bueno, no sé si el cálculo sale, pero si tienes 1.000.000 lo metes en un fondo cualquiera de no sé qué que te da un porcentaje pequeño. Bueno, es que 10.000 es un 0,1%, ¿verdad? O sea, es que con 1.000.000, por ejemplo, 10.000 es como algo que consigues al día siguiente prácticamente, o al mes. Al día siguiente a lo mejor es mucho, pero es como súper fácil comparado con esto. Es decir, la aceleración aumenta siempre, está siempre aumentando. Entonces eso es un poco lo que esta mujer decía. Y me parece muy interesante esa reflexión. Entonces, cuando tú quieres ver si algo está en la propia naturaleza y en la propia existencia, o es algo que los humanos hemos generado, ver si tiende a los extremos o no. Lo cual puedo un poquito contrapostear, porque, por ejemplo, un contraejemplo sería la flotabilidad. ¿Vale? Los que hayáis hecho buceo, si tú te metes bajo el agua, la presión hace que el volumen de aire dentro de tus pulmones o tu botella, el equipo, lo que sea que lleves, si llevas alguna ayuda, algún inflador para que suba una boya, todos esos estilos, se comprime más, de manera que te da menos flotabilidad porque es menos volumen y al tener menos volumen tienes menos empuje desde abajo. Y entonces, al bajar, realmente lo que produce es un efecto amplificador de descenso. Y al revés hacia arriba, en cuanto subes se empieza a hinchar, eso genera menos presión, más volumen y eso es igual, un efecto multiplicador. Así que bueno, fíjate, encontré un pequeño contraejemplo
Pero bueno, me parecía una reflexión interesante entre esos ciclos. Y viene un poquito a explicar esto del yin y el yang, que es un poco a donde estábamos yendo al principio. Y creo que de ahí, y entonces esto no solo se aplica pues en el taoísmo como un principio de la naturaleza profundo, del I Ching, etcétera, sino que también, como decía, en la medicina china tradicional, creo que contaba en el capítulo de la medicina china tradicional, perdón, aquel sabio que le decía al rey, oye, tiene un problema, y luego cuando ya después el rey quiso, no le atendió, porque dijo, no, esto ya es muy tarde. Es un poco esa idea, ¿no? De que las cosas tienen su germen de una manera muy sutil, muy invisible, como estaba diciendo antes. En el amanecer ya estaría esa energía por detrás frenando la cantidad de luz que viene. Pero como viene con tanta inercia, pues todo el mundo piensa, no, ahora está aumentando la luz. Claro, está aumentando la luz, pero digamos que la aceleración de la luz es negativa. Es que es un poco. En este caso es un poco raro, porque en realidad, al ser un círculo que da vueltas sobre. O bueno, la Tierra que da vueltas sobre el Sol, es un poco extraño, ¿no? El presentarlo de esa manera. Pero digamos que si eso es en el pico de algo o en la existencia de algo, está ya su contrario a lo mejor actuando. Y eso es un poco, yo creo, la causa un poco más profunda de esta frase. Es cuando las cosas te van bien, pues estate atento, porque puede ser que en esa abundancia ya esté el germen de la parte baja de la ola, porque generalmente las cosas suelen ser cíclicas. Te va bien, luego te va peor, luego te va mejor, luego te va peor. Y lo que un poco proponían esta gente, incluso este sabio con el rey, es vamos a atender ahora a ese síntoma pequeñito que todavía no se le ve, pero que la gente que sí sabe verlo lo ve, para que no golpee tan fuerte, para no dejarlo que crezca tanto, porque si lo dejas suelto empieza a crecer. Un ejemplo de este estilo del germen como algo que no se ve hasta que aparece es las plantas. Muchas plantas, que yo sepa, a lo mejor ahí, bueno, no soy un experto botánico, pero que yo sepa, las plantas suelen, por ejemplo, pasarse el invierno bajo tierra. No sé si todas, pero desde luego las plantas normalmente las metes bajo tierra y están un cierto tiempo en el que no tienes ningún signo de esa planta. Hasta que empieza a germinar. O sea, primero empieza a germinar debajo y luego aparece. Y ya luego aparece el tallo y etcétera. Entonces, ¿qué pasa todo ese tiempo? Una semana, 2, 3, las semanas que sean, antes de que salga la planta. Aparentemente nada, pero ahí está. Podríamos decir lo mismo de un embarazo. Una mujer está embarazada y en principio en su barriga no se está viendo ese bebé. De hecho, ni en su barriga ni en nada, porque cuando son células que se están ahí multiplicando, que es un cigoto que empieza a crecer, eso ya está ahí. Sin embargo, no hay signos aparentes. En este caso sí un poco, porque una embarazada, pues bueno, se puede hacer un test porque su bioquímica ya está cambiando, a lo mejor tiene náuseas, a lo mejor se marea, a lo mejor, o sea, sí que hay ciertos signos que se puede demostrar, pero esa es un poco la raíz de esa observación, ¿no? Eso yo creo que es la raíz de esta frase. Es cuando estés en el momento cresta, busca los síntomas, que siempre hay síntomas de un posible fenómeno contrario que esté ahí subyacente, ¿no? Y entonces la gente que sabe verlo, pues lo puede ver. Igual que cuando estás en las malas, habrá gente que sepa ver las oportunidades para poder salir de ahí y alimentarlas. Esa era un poco la lógica. La lógica no es todo tiene ciclos, a pechuga con ellos, o no disfrutes tanto de ser feliz, como parece que dicen hoy en día, ¿sabes? Ni tonto el que lo lea, ¿no? Como decía mi amigo, que me parece bien, me parece muy bien traído, la verdad. Sino que sería, ve prestando atención siempre a lo que hay un poco más allá de lo evidente, ten ese conocimiento de calidad. Eso es otra reflexión que querría hacer algún día, con lo del conocimiento de calidad. Me lo dejo para el siguiente capítulo. Porque en ese conocimiento de calidad vas a poder aumentar y exponer lo beneficioso, lo que te interesa, y reducir y atajar a tiempo lo que en principio no quieres y no te interesa. Entonces, esa es la reflexión, un poco la manera de pensar que podían tener los antiguos taoístas, pero no solo este taoísmo, sino a nivel más de esa sabiduría profunda, esa adivinación, esa chamanería, o chamanismo, chamanería, toma, ¿sabes? Es esa gente que estaba un poquito más conectada con lo sutil y que no estaba en el día a día típico de, pues, mi comida, mis hijos, mis cosas materiales, que si estoy enfermo, que si no, ¿sabes? Salirse un poquito de eso y decir, la vida tiene como una parte un poco más invisible que hay que prestarle más atención y hay que estar como más tranquilo, más quieto por dentro, más en paz para poder verla y para poder, pues, sacarle jugo
y vivir mejor, a priori vivir mejor. Es que nada, ahí os dejo eso con esa recomendación, ¿no? De que queráis mirar la vida un poquito con pausa. Con pausa y vacíos un poco, porque es esa manera de mirar en la que tú no estás como pensando ni proyectando ni ya esto lo voy a hacer así. No, estoy observando, ¿no? Que yo creo que eso antiguamente se hacía mucho. Creo que los chinos son un pueblo que lo ha hecho muchísimo, una cantidad de observación brutal, pero que también está en otros sitios. Ves los médicos antiguos, el famoso Averroes, etcétera, gente que observaba el estado de tu lengua, te miraba las manos, te miraba el color de las mejillas y veía, eso le reflejaba un poco cómo podía ser tu estado de salud. Y un poco eso, o sea, yo creo que antiguamente, además, hoy en día que la vida se nos ha acelerado tantísimo, ¿no? Con toda la tecnología y con todos los quehaceres y que parece que no podemos perder el tiempo y que no tenemos tiempo y que dormimos casi nada y así. Y yo creo que antiguamente, imaginaos, ¿no? O sea, imaginaos la vida de hoy sin nada de tecnología. En plan, ir a un sitio era un tiempo que llevaba ir a un sitio. En casa tenías 4 cosas que hacer y te pasarías muchos ratos tranquilamente. Ayer, de hecho, vi a mi suegro mirando por la ventana. Está el tío ahí con su té mirando por la ventana. Y dices, claro, esas cosas, ¿no? Esas cosas. Antes era como lo normal. En fin, ahí queda. Hasta la próxima.